Feli mai pu penyi pu lamien pu wenei. Fela tamul ko na inta pura troi kimel tuun. Tu faci troi meumu neso ama inta yeli pun no tammo. Yeli pun sungu. Chuchi mai mlei tani norgono afiel feichi sungu. Feita no trafin mai chau tfamu. Felei mai yeli pun no tam. Feita kui fisungu tati. Kom tapu takeche puche puentru pusomo. Feikim nei tati tani yeli pual kom tani amul yenil ni mongen meumu. Femieci askunu nyengei filiante tani rokameo. Femieci mai katuba luta kinye mamul kinye wentu. Feita wonen yei tani yeli pual. Feita kiso wone unolo mai inchin. Milen meu mai nyen. Nyen mawisa. Nyen anu mukamlei. Feita mlei tani nilial nyal. Niliatu nyal wone. Felei kafei nentumea luko kinye tayen como uche wentu somongele. Kanye tani niliatual wone. Femieci mai elung yai ko tani nentual. Feimu kutan la ya fui. Feimu welul ka la yai. Kafe mieci yeyipun sungumu weko na luche niliatulmu feikani tani niliatual. Wechipa luche cheo chirume amualu kamapu amualumu feitani tani welngilmu wone yelipual tani kememe awal. Kafe mieci palinmu palika uke luche wone ni amul nyal tipalin ni tani niliatual. Tani keme amual tani palin tani keme chipayal ta sungu ni no alta chem no chiwasa sungu tani amul yenil chipalin mo meu. Femieci niliatulmu yelipunmu mlei tani niliatunyal ta nyen mapu. Nyen enel bapun. Feimuta wenu fucha wenu weche wenu welcha wenu weche pikiki ta puche. Kafe mieci soy tfamu. Soy pilieto lo tuvachi wariamu. Nemu kople. Feita wenu kuse wenu fucha wenu welcha wenu weche pikiki ta puche. Mlei keita kinye estructura pila feita winka. Tufachi ngilian mawon sungumu. Tufachi leliupun sungumu. De esta forma existen estructuras para orientar el yeyipun dependiendo de la actividad o la acción. Yeyipual, algunas de las frases utilizadas en el yeyipun nos citan elementos propios de la creencia nuestra, de nuestros principios valóricos en nuestra religiosidad. Desde el punto de vista de la cosmovisión, nosotros, el pueblo mapuche, al momento de hacer el Ngiliatu, de hacer el Ngilialmawen, de hacer el pedido, citamos a 4 elementos, ¿sí? A 4 figuras. A ellas entonces les solicitamos intercedan ante Nechen por nosotros en virtud de lo que solicitamos. Entonces, si queremos agua, le pedimos entonces a estos 4 iconos para que interfieran por nosotros, ¿sí? Ahora, dentro de la oración los más comunes son el Kusé y Fuchá, que representan género y edad. En este caso, Kusé sería una anciana representada y Fuchá sería el anciano, ¿ya? Y muchas veces los situamos en el Wenumapu y más allá del Wenumapu, dentro de los niveles o dimensiones clasificadas por el Mapuche Jimón. En ese escenario entonces muchas veces el Ngiliatu Feipikei se dice en el Ngiliatun. Kal fu enu kuse, kal fu enu fucha.
para referirnos a aquellos y citarlos antes de nuestra petición. En otras ocasiones también en el contexto del Ngillatun, también se les denomina Ngillatufe Kuse, Ngillatufe Fucha, para referirse a los ñen. Por ejemplo, cuando vamos a retirar agua de un trayenco, entonces vamos a decir ñenko Kuse, ñenko Fucha. Igual forma para cuando vamos a sacar un anumka, un árbol, ¿cierto? Madera de una montaña, ¿cierto? En ese caso también vamos a hacer referencia a ello en torno a la conceptualización del lugar y la conceptualización de estos elementos icónicos. Feleimai. De esta forma entonces en esta unidad, desde el punto de vista semántico, vamos a abordar entonces a el Gene Chen, el dominador de las personas, el dejador, creador de personas, que vendría siendo el Elchen, ¿cierto? El dominador de la tierra, el Gene Mapun, el dejador, creador de la tierra, el Mapun, ¿ya? Y ellos, ¿cierto?, abordados desde las figuras que intercederán, ¿cierto?, ante ellos, por nosotros, con la figura del Kushe, la anciana, el Fusha, el anciano, el Weche, el varón joven, y Ulcha, ¿cierto?, la joven dama. Al hacer el Ngillatun, nos referimos entonces a aquellos Newen, Traque Newen, que han determinado la vida, que han determinado la existencia de la tierra, que han determinado el que nosotros estemos en la tierra y que han determinado entonces la existencia de la vida en este lugar, ¿ya? Cada vez que hacemos Ngillatu, entonces nos vamos a referir a ellos por la intermediación de los Newenes del Calfuwenú, que van a interactuar directamente con el él para que nosotros entonces nos hagamos oír en su espacio dimensional. De esta forma, entonces, los citamos en el Ngillatun o Ngillatun, ¿cierto? Señalando, por ejemplo, Calfuwenú Kuse, y ahí estamos citando a uno de ellos. Calfuwenú Fcha, y citamos al segundo, a su paridad, al Huencho, ¿cierto? Ancianos ambos, con sabiduría y que entenderán probablemente nuestra petición, ¿ya? En el contexto del Ngillatun, muchas veces ocurre también lo mismo. Ngillatu fe kuye, ngillatu fe ya pique che, señala la gente, lo dice entonces el Ngillatufe, lo dice la gente que está haciendo Ngillatun en ese espacio. Para cuando vamos a sacar agua de un trayenco o un menoco a veces, o de un leufu, o del Laf Mapu, Lafken Mapu, o el Lafken Mapu que está contenido dentro de algún territorio, como el Lafken Mapu que existe ahí en Licanray, ¿ya? O el Lafken Mapu que está en el Budi. También entonces ocurre lo mismo. Ahí se alude a los ñen que están asociados a esos espacios. Entonces, ñenko kuse, ñenko fusha. Y se cita a ellos para intermediar en esta petición. Así bien, en esta unidad, en este Troy, hemos venido tratando de abordar la estructura de los discursos asociados a el Ngillan Mawuen, al pedir, ¿cierto? De esta forma, entonces, hemos, en torno al contenido, abordado conceptos que nos llevan a identificar al denominador de las personas, al Genechen, ¿cierto? Al Elchen, el que nos deja, el creador, el Gene Mapun, que es el que domina la tierra, el que está con la energía para ordenar y mantener los Nien en sus sitios, el El Mapun, el dejador, creador de la tierra, y quienes interceden por nosotros, por el Che, al Kuse, al Fucha, al Ulcha y al Hueche. Felima y Pupeñi, Pulamien, Pubueno y Com,
Amulenia intain mapuche hongo, amulenia intain mapuche rakihamon.